la vinculación o el enrollment para un representante a una compañía hoy en día? El estado del arte en general hay mucha fricción hoy en el proceso y es un ejercicio bastante frustrante y complicado. Entonces, ¿cómo podría mejorarse? Entonces, sea el de OpenAI o el de Google o los otros que hay disponibles, se pueden utilizar quitando todas esas fricciones. ¿Cierto? Entonces, hay muchas maneras en resumen, de diseñar un proceso, creo que de mejor manera para cambiar esa experiencia. El estado del arte en general hay mucha fricción hoy en el proceso y hay distintas situaciones de compañías en las cuales la compañía tiene un altísimo posicionamiento de marca, pero no de contenido específico en el enrollment, conquistarme. Cuando voy a hacer esa traslación al momento de verdad, entonces es un formulario con muchos retos, digamos, hacer ese proceso de manera ideal. Y cuando es, por ejemplo, para ser un representante de ventas, pues surgen temáticas operativas, materiales de trabajo, contratos, documentación legal, fiscal, etcétera, ¿cierto? Entonces, el enrollment puede volverse un ejercicio bastante frustrante y complicado, y las compañías a veces parecen más, digamos, orientadas por su área jurídica, fiscal, que por un área de marketing y comercial. Yo creo que básicamente es quitando todas esas fricciones. Hay muchas tecnologías, que ya ve uno contratos digitales, Ajá. viajando, donde pues cierto, hay distintas formas legales de firmar, así la firma sea simplemente poner el nombre, pero la herramienta digital está tomando la IP, está tomando ciertas autenticaciones que verifican que está bien. El llenado de un formulario puede ser hecho con la conversión de una imagen a texto. Los formularios pueden ser por momentos, primero vincularte, más adelante pedirte más información, no en un solo momento de verdad mostrar todas las barreras. Entonces hay muchas maneras en resumen, de diseñar un proceso, creo que de mejor manera para cambiar esa experiencia. ¿Cómo podemos entonces tener esa experiencia ideal apalancados con AI? Entonces, número uno, si yo puedo facilitar el que me entregue la información, tomar los datos en un celular paso por paso es súper doloroso. Eso es cierto. O sea, el cliente se empieza a desesperar a la velocidad que uno puede, los errores, etcétera. Entonces, todo lo que se puede hacer de auto-enrollment, si yo te puedo enviar un link, facilitarte, pues siempre va a ser más fácil que dictarlo. Sí. Dos, si tú me puedes entonces simplemente en un papel llenar la información, yo usar un OCR, por ejemplo, no sé, Bing es un ejemplo que seguramente acá les podemos adjuntar. Cada uno de los sistemas de chat hoy en día, ¿cierto? Sea el de OpenAI o el de Google o los otros que hay disponibles, se pueden utilizar. En este caso, el ejemplo que les podemos adjuntar acá es usando Bing para que tengan un primer ejemplo. Cuando tengo esos datos, ya cómo los hago llegar a la compañía, pues va a depender. Si la compañía tiene un habilitador, ahora miramos S410 cómo tiene ese habilitador, pero si no los tuviera, pues seguramente entonces a través de un chat o de alguna otra herramienta yo puedo tomar el texto que ya está limpiecito y hacerlo llegar. Ajá. Entonces, mira que como vendedor yo me puedo facilitar la vida si la compañía no tenga en su backend las Las herramientas. herramientas. Desde un ejemplo como lo hacemos en S410, que yo creo que es la mejor manera de ilustrarlo. Sí. Nosotros arrancamos de ofrecer dos caminos, que es un auto-enrollment, o sea, que la persona que es dueña de los datos los digite directamente. Eso en términos de confidencialidad y de protección de datos es la mejor manera. Dos, si por alguna razón el Internet o las habilidades o lo que ocurra no están, pues tenemos la capacidad de que ocurra en un papel. Los dos caminos terminan en el diligenciamiento automático de un formulario. Ese formulario es el paso uno de un workflow a diseño del cliente. Vamos a inventarnos uno aquí corto de 3 pasitos. El primer paso es esa información. Le envío un email, le envío un SMS, le envío un WhatsApp, los 3, lo que quieran, para verificar que yo tengo la contactabilidad con esa persona. Sí. Y ahí hay unos códigos de verificación para que nos dé el acknowledge de que esos canales son válidos. Ajá. Luego paso a un segundo paso y supongo que hay que hacer una compra de algún kit de inicio necesario, en el caso que yo sea vendedor, o estoy en el checkout de una compra, en el caso de un B2C. Ajá. Entonces, pues la transacción debe ocurrir el pago, y si efectivamente no hay un pago y liberación, pues no puedo dar por check Finalizado. ese segundo paso. Entonces, una persona no se va a activar de manera inadecuada, se va a activar en el momento adecuado. Y 3, para poder arrancar a trabajar, pues quizás me tengo que entrenar y demostrar. Por ejemplo, voy a vender un seguro, un servicio financiero, etcétera. O productos high ticket. Correcto. Entonces necesito un entrenamiento y que la compañía certifique que yo tengo ese entrenamiento, o está la entrega de ese kit de materiales, yo tengo que hacer saber que los recibí. Debo enviar de pronto unos documentos adicionales fiscales donde demuestre cómo me van a pagar, o todo eso puede ocurrir en distintos momentos, distintos procesos, con workflows controlados por mi área de servicio al cliente.
Esa es la manera en que S410 controla esos procesos y en cada una de esas etapas hay unas herramientas de AI. Lo mencioné, ¿cierto? De inteligencia artificial alrededor de capturar los datos. En cada uno de los momentos tenemos cómo proveer herramientas para que eso suceda de la mejor manera. Digitalización de datos, de evitar errores, de asegurarme que hay un cumplimiento de las leyes que me aplican a mí y a cada una de las personas que se vinculan a la compañía y que todas podemos facilitarlas y hacer que fluyan de una manera más eficiente para los representantes, esos clientes finales y la compañía a través de herramientas de inteligencia artificial y de herramientas como S4DS.